Hola, ¿qué tal? Yo soy la maestra Carla y te voy a explicar un poco acerca de los métodos de conservación de los alimentos y cuáles puedes utilizar en casa. Pero antes quiero explicarte los tres factores en los que influyen este deterioro de los alimentos. Número uno, tenemos los factores físicos, ¿sí? Son todos aquellos que nosotros podemos controlar, es decir, son externos. Por ejemplo, la luz, la humedad, la temperatura y el aire. ¿Sí? ¿Qué pasa cuando nosotros cocinamos frijoles y los guardamos en un topper y los tapamos y ya los queremos meter al refri? Pues bien, se echan a perder, ¿sí? Lo hemos notado, se echan a perder. ¿Por qué? Porque nosotros al taparlo hay un cambio de luz muy directo, hay un aumento de calor y eso hace que los microorganismos empiecen a trabajar y se nos eche a perder. ¿Sí? También tenemos como segundo lugar los factores químicos. Los factores químicos son propiedades de los alimentos, esto no lo podemos modificar, o sea, siempre se van a echar a perder, se van a tener un color opaco, tal vez, a lo mejor van a tener un sabor de enranciamiento, etcétera. También, por último, tenemos el factor microbiológico. El factor microbiológico tampoco lo podemos evitar, ¿sí? Es, por ejemplo, cuando nosotros partimos lo que es una manzana, un plátano o una papa, se nos hace negra, ¿no? Esto es porque empiezan a producir enzimas y empieza el proceso de oxidación. Muy bien, ahora sí, vamos con los métodos de conservación. Como número uno y el más utilizado tenemos el método de refrigeración. El método de refrigeración consiste en someter el alimento a una temperatura baja entre 0 y 7 grados centígrados. Pero, ¿por qué en el refrigerador duran más que en medio ambiente? ¿Por la temperatura nada más? No, sin, algo que es cierto es que los microorganismos siguen trabajando y deterioran el alimento. Pero ¿qué pasa en la refrigeración? Que como la temperatura es más baja, va más lento el crecimiento de los microorganismos y eso hace que nos dure más tiempo la comida. Por ejemplo, los alimentos crudos, como ya están un poco contaminados, nos suelen durar 2 días y los alimentos cocidos nos duran 4 días. Ojo, ustedes me van a decir, pues yo ya tengo una semana y mi alimento está muy bien. Me refiero a esto es un promedio de 4 días porque aún no ha perdido ninguna de su propiedad, sigue teniendo el mismo sabor, el mismo olor, todos. Todos los estándares organolépticos se encuentran muy bien. Ya a partir de aquí a lo mejor ya empiezas a ver un poco mal, a lo mejor el color cambia un poquito, ¿sí? Entonces esto es un promedio. Como segundo lugar tenemos el método de congelación. El método de congelación es meter el alimento a menos 18 grados centígrados. Pero, ¿qué pasa aquí? ¿Por qué en refrigeración sí se nos echa a perder y en congelación no? En congelación nos dura un alimento crudo aproximadamente 2 semanas y un alimento cocido nos puede durar hasta 6 meses e inclusive en excelentes condiciones nos dura hasta un año. ¿Por qué pasa esto? Pues es muy sencillo, simplemente porque se elimina la humedad y se hace hielo, el agua se hace hielo, esto hace que los microorganismos dejen de trabajar, ¿sí? Y como ya no pueden trabajar, se quedan ahora sí que también congelados y ya no nos echan a perder nuestro alimento. Otro método de conservación de los alimentos es el escaldado. El escaldado en sí no es un método, pero sí es una técnica que suele utilizarse antes de la congelación. Consiste en sumergir los alimentos en agua hirviendo. ¿Sí? Este también lo utilizamos mucho. A veces nosotros hervimos las verduras, hervimos el pollo. Pero ¿qué sucede aquí? A lo mejor sí eliminamos todos los patógenos que nos pueden hacer daño. Sin embargo,
podemos perder los nutrientes. Si nosotros elevamos la temperatura, perdemos nutrientes, entonces ya no va a tener el mismo valor nutrimental, ya no va a tener las proteínas que requerimos, ya no va a tener las vitaminas. Esto es lo que sucede y esta es una de sus desventajas, pero sí lo podemos utilizar. Recuerden, se sumerge, agua hirviendo, se apaga 5 minutos, lo sacamos, los dejamos enfriar o lo podemos someter a choque térmico. Choque térmico se refiere a ponerlos en una canastita con hielos para que se enfríe rápidamente y ahora sí, guardamos en toppers y los podemos congelar y nos puede durar hasta 6 meses. ¿Sí? Este es el método de escaldado. El siguiente método viene siendo el de esterilización. El método de esterilización es meter a altas temperaturas una vez envasadas, o sea, el alimento se envasa o cuando hacemos algún jugo, lo envasamos, lo metemos a agua hirviendo, agua caliente y ahora sí, igual forma, se tiene que meter en choque térmico y ahora sí se guarda. Sí, ese no es muy utilizado, pero en las industrias de jugos lo utilizan mucho. Otro método muy común es el de deshidratación, ¿sí? Eliminar la mayor parte de agua. Si se han fijado lo que son las nueces, las almendras, las papitas, tardan mucho en echarse a perder. Sí, esto nos ayuda, como no hay suficiente agua, no crece el microorganismo. Sin embargo, a veces es susceptible a hongo. Entonces hay que cuidarlo, perfectas condiciones. Si se va a guardar en una bolsita, cerrarla bien, en un topper de preferencia y evitar el contacto con la luz, como ya lo habíamos mencionado. Hay otras técnicas que podemos también utilizar y nos ayudan a evitar que crezcan microorganismos. Otra es a lo mejor a las carnes darles un baño con salmuera o algunas frutas las podemos hacer en amíbares, ¿sí? Cuando veamos que tenemos mucha fruta de algo, la podemos hacer una mermelada y el exceso también de azúcares o de sales hace que disminuya el crecimiento de microorganismos. Por último, quiero platicarte el método que yo más utilizo y lo utilizo mucho generalmente ahorita que tengo mi bebé con las papillas, inclusive para nuestros alimentos. A veces como uno trabaja no tiene el suficiente tiempo para estar preparando comida diario, ¿no? Entonces, este método no se los mencioné antes, pero sí se los quiero platicar. Es el método de cocción por vapor. ¿Qué quiere decir? En una vaporerita colocamos agua y le ponemos una bandejita y ahora sí colocamos nuestras verduras, nuestras frutas o inclusive nuestras carnes. Las mantenemos en temperatura baja y hasta tener la consistencia que nosotros queramos, especialmente ya cuando estén un poco blandos. Le apagamos. Me gusta a mí someterlos a choque térmico porque también ahí se inhiben los microorganismos. Lo coloco en choque térmico, que es las bandejitas de hielo, como ya se los había mencionado. Se enfrían rápidamente y ahora sí almaceno en toppers de preferencia oscuros para que guarden sus propiedades y ahora sí los congelo y los puedo consumir hasta 6 meses, ¿sí? Pero generalmente a mí me gusta consumirlos a la semana. Esto ya depende ahora sí del tiempo de cada quien. Bueno, espero hayas aprendido algo nuevo con mi video. Te agradezco mucho por verlo y continúo a tus órdenes. Adiós.